Nos vamos a Venezuela a hablar con Phil Gunson. Él es un experto, María Camila, en Venezuela, tiene años viviendo allá, es analista internacional de Crisis Group, una ONG que analiza todo este tema de relaciones internacionales. Tiene 40 años informando sobre América Latina para todos los medios de comunicación en el mundo y ha escrito 2 libros sobre la región. Phil, gracias por, Phil, gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana. Gracias a ustedes por la invitación. Hay mucha especulación por las actas que tiene la oposición y las actas electorales que tiene o que va a presentar el gobierno. ¿Es posible, en su opinión, que las actas del gobierno sean diferentes a las actas de la oposición, teniendo en cuenta que apenas se cierra una mesa de votación, el acta se imprime inmediatamente? Sí, no es posible. En principio, obviamente, tienen que ser las mismas actas. Lo curioso es que la oposición ha presentado ya desde el lunes las suyas y el gobierno todavía no. Y por lo visto, lo que van a hacer es entregar algo que dicen ellos que son las actas verdaderas al Tribunal Supremo de Justicia, que por supuesto está en manos del gobierno. ¿Y a quién creerle, Phil? Porque hay personas en Bolivia, en Cuba, en Rusia, en China, que pues como su gobierno están de acuerdo con el señor Nicolás Maduro y están de acuerdo con esperar las actas que va a entregar su presidencia. Pero hay otras personas que dicen, pero es que la oposición ya publicó las actas, tiene el 82% de las actas ya en la página web que dispuso María Corina Machado para todo el mundo. Entonces, ¿cómo puede explicarle usted a nuestra audiencia a quién creerle? Sí, es muy curioso, ¿no? Porque, por un lado, esto parece ser un proceso que no ha culminado. Es decir, todavía hay, el propio presidente introdujo ante el Tribunal Supremo lo que se llama un contencioso electoral. No se entiende bien por qué, porque si él fue declarado ganador, no se sabe por qué lo está objetando. Pero al mismo tiempo, el propio lunes, el día después de la elección, cuando todavía no se habían presentado todos los resultados según el CNE, digamos, en forma global, ya proclamaron a Nicolás Maduro presidente electo. Entonces hay muchas contradicciones. Yo creo que si el gobierno tiene la razón en lo que dice, debería ser el primer interesado en que haya aquí un examen, una investigación imparcial de la situación, porque obviamente entre gobierno y oposición es muy difícil que se pongan de acuerdo. Claro, es muy difícil que se pongan de acuerdo y se pueden quedar así. Y la pregunta esta que le hago es, ¿se va a quedar así esto? Es decir, como siempre, como cada 6 años, es decir, como el ente que dice quién ganó es el Consejo Nacional Electoral, que está cooptado por personajes del gobierno del señor Nicolás Maduro, pues ya está diciendo y está rectificando y ratificando que este tercer periodo, ¿se va a quedar así la cosa? Bueno, hay un detalle interesante de todo el sistema electoral venezolano, que en realidad es muy difícil hacer un fraude sin que sea evidente. Entonces, de ahí la posibilidad, por lo menos en principio, de que esto se resuelva de esa manera. El problema es que, claro, Nicolás Maduro está en el poder, no tiene ningún interés en dar una vuelta en U y decir, bueno, sí, está bien, ustedes están en lo correcto y Edmundo González en realidad es el presidente electo. Eso es muy difícil que suceda. Lo que creo que es importante también tener en cuenta es que estamos en una situación muy diferente a años anteriores. Es decir, ha habido ciertamente en años anteriores, como en el 2013, por ejemplo, resultados muy reñidos entre gobierno y oposición, pero nunca en esta escala. Y esto no es solamente los números, la composición social, digamos, de la gente que votó en contra. El chavismo perdió lo que antes fue su dominio casi total de los barrios, de los sectores más pobres. Se le voltearon y el asunto aquí es, ¿será Venezuela gobernable en contra de la voluntad, la aparente voluntad, por decirlo así,
de la mayoría de su gente. Eso, todo el mundo sabe lo que pasó, los militares saben lo que pasó, el partido gobernante, el PSUV, sabe lo que pasó. Maduro tendrá la autoridad y el poder para realmente gobernar incluso a su propia gente, sin hablar del país como un todo. Señor Phil, ¿el tiempo juega a favor de quién? Mientras más se demore el gobierno en publicar las actas e intente enfriar, como dicen en Venezuela, la calle, o por el contrario, mientras más se demore, va a jugar a favor de la oposición porque la comunidad internacional va a decir, pues si no las publican es porque hay algo raro, como dijo de hecho el presidente Luis Lacalle Pou de Uruguay. ¿El tiempo a favor de quién juega? Yo creo que hay dos tiempos, en realidad. O sea, en lo inmediato al gobierno le interesa, como decimos aquí, correr la arruga, ¿no? O sea, a comprar tiempo y demorar todo el proceso para que, como tú dices, la calle se enfríe y el interés de todos empiece a disminuir. A mediano y largo plazo, yo creo que el tiempo posiblemente juegue a favor de la oposición, en el sentido de lo que ya decía, que me parece que la gobernabilidad que tiene Maduro de aquí en adelante es cuestionable. Y no sabemos, a pesar de la fachada muy sólida que han presentado los militares, el partido, todas las instituciones del Estado, que sabemos que detrás del escenario hay muchísimas dudas porque la gente sabe lo que pasó. Es Phil Gonson, un experto en materia de América Latina y el Caribe. Lleva 40 años informando sobre nuestra región. En los años 80 cubrió las guerras de Centroamérica. A final de los 90 fue corresponsal en la América Latina para The Guardian. Ha publicado 2 libros sobre la región, incluido un diccionario político de América Latina y el Caribe. Y ahora vive en Venezuela y elabora e investiga material político para Crisis Group. Phil, muchas gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana. Gracias a ustedes.